Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el oasis de la farándula, el Edén del enredo y el paraíso del yo te lo conté primero. Estoy que no quepo en mí de la emoción por tenerlos aquí conmigo hoy. Agárrense fuerte porque el chismecito que les traigo hoy es de esos que te dejan el cerebro frito y el corazón palpitando a 1000 por hora. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos hizo creer en los cuentos de hadas, en el amor a primera vista y en las almas gemelas predestinadas? Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El mismísimo Anker que nos robó el aliento y nos mantuvo pegados a la pantalla con Love is in the air. Pues bien, prepárense para una bomba que va a sacudir los cimientos de la farándula turca. Hande le preparó una sorpresa de infarto a Kerem, una sorpresa que, según los que saben, y yo sé de buena fuente, lo dejó completamente embelesado. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, un pequeño recordatorio: este canal vive y respira gracias a su cariño y su apoyo incondicional. Así que si son nuevos en esta su humilde casa, no se hagan los remolones y denle clic al botón de suscribirse. Activen la campanita porque aquí los chismes se cocinan a fuego rápido y la información es más volátil que un suspiro. Y a todos los que ya forman parte de esta gran familia de chismosos, 1000, 1.000.000, 1.000.000 de gracias por estar siempre ahí, comentando, compartiendo y dándole amor a cada vídeo. Son ustedes la razón de ser de este canal. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Hoy, como ya les adelanté, vamos a diseccionar, a analizar y a especular sobre la relación, o la no relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Aunque su romance llegó a su fin hace ya un tiempo, la chispa entre ellos sigue siendo innegable. Los fans, fieles a su esperanza inquebrantable, siguen soñando con una reconciliación épica, y cada gesto, cada comentario, cada mirada fugaz es interpretada como una señal divina, como una prueba irrefutable de que el amor sigue latiendo entre ellos. Y es que, a ver, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró perdidamente de su química arrolladora en Love is in the air? Eran el uno para el otro. Se complementaban a la perfección. Sus personajes, Eda y Serkan, nos hicieron reír a carcajadas, llorar a moco tendido y suspirar de amor como quinceañeras. Y aunque la serie llegó a su fin, muchos de nosotros seguimos aferrados a la ilusión de verlos juntos otra vez, ya sea en la pantalla o, mejor aún, en la vida real. Ahora bien, concentrémonos en la sorpresa que Hande le preparó a Kerem. Hace poco, como ya sabrán, Kerem celebró su cumpleaños. Un cumpleaños significativo, por cierto, porque nuestro galán turco cumplió. Redoble de tambores, por favor. 36 primaveras. Y como es costumbre entre las celebridades, las redes sociales se inundaron de felicitaciones, buenos deseos y mensajes rebosantes de cariño para el actor. Pero en medio de esa avalancha de buenos deseos, hubo una felicitación que brilló con luz propia, la de Hande Erçel. Pero no se trató de un simple y genérico feliz cumpleaños, Kerem acompañado de un emoji de pastelito. Oh no, mis queridos chismosos, Hande fue mucho más allá. Preparó algo verdaderamente especial, algo que demostraba que a pesar de la distancia física, a pesar de los rumores malintencionados, a pesar de todo, la conexión entre ellos sigue siendo profunda y significativa. ¿De qué se trata esta sorpresa tan misteriosa? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según fuentes cercanas a la pareja, y créanme, tengo mis infiltrados en los lugares más estratégicos, Hande le regaló a Kerem un viaje sorpresa. Así como lo oyen. Un viaje a un destino exótico, un lugar paradisíaco donde puedan relajarse, desconectar del bullicio del mundo y, quién sabe, quizás reconectar entre ellos. Imagínense la escena. Kerem con la curiosidad a flor de piel, abriendo el regalo de Hande y encontrándose con 2 billetes de avión con destino a... Prepárense para el infarto. Las Islas Maldivas. Un paraíso terrenal. Playas de arena blanca como el azúcar, aguas cristalinas de color turquesa, atardeceres de ensueño que pintan el cielo con colores imposibles. El escenario perfecto para que Cupido haga de las suyas. Pero ojo, aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más intrigante. Porque, según mis informantes, el viaje no era exclusivamente para Kerem. Era para los dos. Hande también se iba de viaje con él. ¡Boom! Explosión de corazones en todo el mundo. El fandom Anker enloqueció. Las redes sociales colapsaron ante la avalancha de mensajes y teorías. Por supuesto, la noticia se propagó como un reguero de pólvora por las redes sociales. Los fans no daban crédito a lo que estaban leyendo.
¿Será que Ande y Kerem están dándose una segunda oportunidad? ¿Será que este viaje es el preludio de una reconciliación largamente esperada? ¿Será que el amor verdadero, como en los cuentos de hadas, siempre encuentra el camino de regreso? Las teorías, como podrán imaginar, son tan numerosas como estrellas en el firmamento. Algunos afirman que Ande y Kerem siempre han mantenido el contacto, que nunca han dejado de quererse y que esta escapada romántica es la prueba irrefutable de que están destinados a estar juntos. Otros, adoptando una postura más escéptica, sugieren que simplemente son buenos amigos y que el viaje es una forma de celebrar la amistad que los une. Pero a ver, seamos realistas, ¿quién se va de viaje romántico a las Maldivas con un amigo? Nadie en su sano juicio. O bueno, quizás sí, pero en este caso, la historia tiene todos los ingredientes para ser algo mucho más que una simple amistad platónica. ¿Y cómo reaccionó Kerem ante esta sorpresa tan inesperada? Pues, según cuentan, quedó completamente boquiabierto. No se esperaba para nada este regalo de Ande. Se sintió halagado, profundamente emocionado y, sobre todo, muy feliz de saber que Ande seguía pensando en él, que seguía preocupándose por él y que deseaba pasar tiempo a su lado. De hecho, una fuente cercana a Kerem me confesó que el actor no podía borrar la sonrisa de su rostro después de recibir el regalo de Ande. Estaba como un niño con un juguete nuevo. Se le iluminaba la mirada cada vez que mencionaba el nombre de ella. Claramente el hombre está enamorado hasta las trancas. Cupido lo flechó de nuevo, y esta vez con la fuerza de un huracán. Ahora bien, ¿qué ocurrió durante ese viaje de ensueño? Ese es el gran misterio. Ande y Kerem, como buenos profesionales, son muy reservados con su vida privada y no suelen compartir detalles íntimos en las redes sociales. Pero según algunas fotos que se filtraron gracias a los paparazzi más audaces, se les vio caminando por la playa tomados de la mano, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas y riendo a carcajadas en la intimidad de su compañía. No podemos confirmar si hubo besos apasionados, abrazos reconfortantes o confesiones de amor susurradas al oído. Pero lo que sí podemos asegurar es que este viaje representó una oportunidad invaluable para que Ande y Kerem se reconectaran, se recordaran porque se enamoraron en primer lugar y quizás se dieran una segunda oportunidad para construir un futuro juntos. Y es que, a ver, seamos románticos empedernidos por un momento. ¿No creen que Ande y Kerem están hechos el uno para el otro? Tienen una química explosiva que traspasa la pantalla, se complementan a la perfección y se nota a leguas que se quieren con todo el corazón. Sería una verdadera lástima que dejaran escapar esta oportunidad de ser felices juntos, de construir un amor duradero que inspire a millones de personas en todo el mundo. Pero al final del día, la decisión es exclusivamente suya. Nosotros, como simples observadores, solo podemos cruzar los dedos, enviarles buenas vibras y desearles lo mejor en el camino que elijan. Y por supuesto, seguir chismeando con ustedes sobre sus vidas y sus romances, porque ese es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho amor. Así que ahí lo tienen, mis queridísimos chismosos. La historia de Ande Ercel y la sorpresa que le preparó a Kerem Bürsin por su cumpleaños. Un viaje romántico a las Islas Maldivas que ha desatado una ola de teorías y esperanzas entre los fans. ¿Será este el inicio de una reconciliación de cuento de hadas? Solo el tiempo tiene la respuesta. En resumen, hoy nos adentramos en el universo Anker para analizar la increíble sorpresa que Ande Ercel le dio a Kerem Bürsin por su cumpleaños, un viaje romántico a las Maldivas. Exploramos las posibles motivaciones detrás de este gesto y las fervientes esperanzas de los fans de una reconciliación. Analizamos la reacción de Kerem y las señales sutiles que sugieren que aún existe un sentimiento profundo entre ellos. Y ahora sí, mis chismosos de corazón, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chisme jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. Recuerden que los quiero con locura y que valoro enormemente su apoyo incondicional. Así que antes de despedirme, quiero pedirles un favor muy especial, déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué opinan de todo este asunto. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos otra vez? ¿Cuál es su teoría más descabellada sobre este viaje a las Maldivas? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir haciendo crecer esta maravillosa comunidad de amantes del drama, el romance y las noticias del corazón.
Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Besitos y abrazos virtuales para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme bien informado es la sal de la vida.